Señores, ya pues, si bien es cierto, podemos dar ejemplos, conceptos básicos, pero lo importante es utilizar qué instrumento utilizamos. Sabemos que no hay bibliografía en temas de contratación del Estado, o las hay, pero muy poco. Particularmente considero que no sugiero mucho ello. Sugiero para las personas que recién están ingresando en temas de contrataciones utilizar los precedentes, porque muchas veces en las bibliografías usted revisa un concepto, pero si bien es cierto puede ser un concepto razonable y estupendo, doctrinario del que escribe el libro, pero no necesariamente sabemos si ese es el criterio que maneja el OCE. Y esa es una gran problemática que yo veo. Es por eso que la perspectiva entonces, ¿qué utilizo? Ya sabemos, en cada disciplina de las profesiones de ustedes tenemos pues una gran variedad de bibliografía, ¿de acuerdo? Sin embargo, en temas de contrataciones no hay eso. Por más que es una disciplina que tiene más allá de casi 11, 12 años, o 13 años, o 15 años. Es por eso que el mejor consejo que les puedo dar es utilizar precedentes. Utilizar precedentes, porque, sí. En el caso de las opiniones del OCE, recién son vinculantes a partir del Ya, vamos a ver. de septiembre. No es así, pero le agradezco su pregunta. Sí, tengo un problema con eso porque ya. se está interpretando de que las opiniones emitidas antes del 20 de septiembre, como no tienen carácter vinculante, no deberíamos observarlas. Le agradezco su intervención, porque eso me va a dar pie a lo que vamos a utilizar, y ese es el criterio que se maneja. Es por eso que le agradezco su intervención, por eso vamos a explicarlo detenidamente. Mucho en temas de contrataciones, señores, mucho se resuelve en base a criterios. Digamos, por ejemplo, me acuerdo yo era comité especial en el OCE, y hasta que trabajaba en 2011, y el presidente del comité sobre un mismo punto decía A, el otro decía B, el otro decía C, íbamos a asesoría jurídica, decía D, íbamos a área especializada F, porque es así. Y es por eso recurrir a los precedentes. Ahora, ¿cuántos aquí ya están ingresando en temas de contratación o cuántos ya manejan contrataciones? ¿Cuántos están ingresando a temas de contrataciones? ¿Ya? Ya, entonces vamos a dar conceptos básicos y vamos a partir en lo que respecta a la hora asignada, ¿no? Porque en realidad darle una visión de los precedentes para quedarnos días y días, porque es todo un tema eso. He tenido la oportunidad de sistematizar tanto los pronunciamientos, tribunal, las resoluciones del tribunal, las opiniones, 2010, 11, 12 y 13, y es por eso que toda esa información lo manejo de modo sistematizado. Lo que ustedes tienen es una plantilla que ahí van a tener que apuntar. Les voy a dar, vamos a ver si son obligatorias o no, vamos a conversar ese tema. Y por ejemplo, ya le voy a dar una serie de números. Por ejemplo, les diré, acá hay un pronunciamiento, es este número, y es esta página, y para que usted lo revise y lo pueda utilizar como sustento. En tantos años, ya más de 13 años en temas de contrataciones y trabajando también en entidades, la gran problemática, y cada uno se resuelve en los casos de acuerdo al real y entender del jefe de logístico, o del jefe administrativo, o del asesor de turno, pero no necesariamente se sustentan en precedentes, y esa es una gran problemática en contrataciones del Estado. Y eso es una gran... Cada uno, en otras palabras, resuelve como se le da la gana. O aplica como se le da la gana, al mejor criterio. No, yo creo que es así, pero sobre esos temas ya hay precedentes. Y a mi parecer, que estoy sistematizando estos temas, y por tema ya hay una serie de precedentes, señores, yo diría que hay un 60% ya de los temas recogidos, o 65% me atrevo a decir, porque sigo sistematizando en 2013 y es lo mismo. Es lo mismo. Es por eso que, jóvenes, ustedes, los que recién están ingresando, no se contaminen con el sistema que ya tienen las entidades. Porque, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto su compañera es cierto. Ese ejemplo se maneja, esas interpretaciones se manejan y se han manejado año por año. Es por eso que los precedentes, señores, no se aplican. Y esa es la visión que yo le aplico en todas las sesiones. Y esos instrumentos que les voy a dar de modo sistematizado, creo que les va a ayudar, que ustedes profundicen. Y cada uno de esos criterios utilicen precedentes, cada una de esas posiciones. Si usted comienza a trabajar en una entidad, o usted es un privado y va a ser asesor,
usted sencillamente, puede causar perjuicios económicos o a la entidad o al asesor. ¿Sí? Y si causa perjuicios económicos, no solamente lo botan de trabajo, sino le inician un proceso civil, le embarcan sus bienes y se meten en un gran problema. Y es por eso que muchos servidores están metidos en problemas por ese tema. Y por eso que yo creo que un gran tema es el punto de vista de los precedentes. Situación que, por ejemplo, tampoco me parece serio decirle, oye, hay un pronunciamiento, no me parece serio eso, ¿no? Sí, pues hay, usted cuando vaya a resolver un problema, no, ahí hay un señor que me dijo, no. O hay una opinión, no, hay que darle los instrumentos. Creo que esa es la labor de los presentes. Y esa es la visión que creo y estoy convencido que no se da en ninguna institución del país. Porque he visto en varias instituciones y viajo constantemente en todo el mundo, no se da esa visión. No se da esa visión. Ahora, muchas veces esto puede ser un poco confuso, utilizar los precedentes. Fácil es repetir la teoría, la diapositiva y terminamos y punto. Y eso lo van a encontrar en cualquier sitio, pero utilización de precedentes no. Por lo mismo que muchas veces se maneja ese criterio, y ese criterio se maneja también a nivel de capacitadores. Empezamos. Miren, y si alguien aquí ya conoce el tema, yo le agradecería que aporte, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con conceptos básicos, por supuesto, pero vamos a profundizar, pero no tanto tampoco por el tiempo que tenemos. Pero si alguien aquí ya conoce, es un logístico, conoce, aporte. Pero lo que no haga es estar divariando, saliendo, entrando, saliendo, bueno, salvo proposiciones justificables. La última mala experiencia que tuve en tantos años dictando, me tocó un jovencito que ya se identificó como asesor del Tribunal de los... Vamos a hablar de las resoluciones, pero me parece que lo importante es que entraba, salía, se paseaba. Ya creo que es una falta de respeto al docente, ¿no? Mejor no entre y busques una institución donde lo vende un certificado, ¿no es cierto? Pero yo creo que nadie puede arrogarse que ya conozco todo y no tengo nada que me informe, ¿no es cierto? Y eso es falso. Al menos los precedentes que le vamos a aplicar, yo considero que es sumamente importante. ¿Bien? Ahora, claro, salvo cuestiones personales, ¿sí? ¿no? Pero eso que te quedas paseando, escondiendo, mirando por allá, ¿no? Pero al final sí le dije pues que ya no, si va a estar en ese plan, oye, me afuera por favor, que cambie su actitud, ¿no? No es bueno tampoco. Muchas veces las personas que creen que no se les puede dar ningún tipo de información también es un peligro latente, ¿no? Bien, yo no sé qué se hizo aquí. Vamos a empezar entonces. Voy a utilizar ahorita una diapositiva que ustedes no lo tienen, pero apunten los datos, qué instrumentos vamos a usar, Primero, las contrataciones del Estado parten de esta gran norma que es el artículo 76 de la Constitución. Si empezamos a ver a entender las contrataciones del Estado, que hay una matriz constitucional que es esta norma, y en la práctica muchas veces se desconoce esto, partiendo a raíz de esto. Ya esta norma señala que cuando el Estado quiera comprar bienes, quiera contratar servicios u obras, señores, cuando quiera realizar estos tipos de contrataciones y hay erogación de fondos públicos, entendiéndose por erogación de fondos públicos aquella dotación que se le da a la entidad a efecto que pueda pues cumplir con sus metas presupuestarias, tiene que utilizar una formalidad. Ya tiene que utilizar, aquí esta norma señala que ya tiene que utilizar la licitación o el concurso público. La licitación o el concurso público. ¿Vamos por ahí? Entonces ya la norma nos señala que tiene que utilizar una formalidad. Esta formalidad, bueno, habla que se utiliza obligatoriamente por contrata. Esto es un concepto que se recoge bastante en obras por contratas, y no es otra cosa que en obras se ha desarrollado que utilizar las normas de contrataciones del Estado. Pero ¿qué debemos entender de esta norma constitucional? Que, señores, debemos utilizar una formalidad si queremos comprar bienes, servicios u obras y cuando hay erogación de fondos públicos. Asimismo, esta norma matriz constitucional ya recoge los procedimientos excepcionales donde no se va a utilizar esa formalidad. Por ejemplo, las exoneraciones, las compradirectas,
pero hay supuestos ya previamente establecidos. Entonces, cuando un funcionario, y ustedes sabrán, y esto sucede en 99.9 recontra 9 pasando el 100, a veces hacen contrataciones sin proceso. O a veces se establecen adicionales sin una resolución. Que le dicen, no, anda nomás tú, sigue haciendo el adicional, sigue prestando el servicio y luego regularizamos. No, eso hay en muchas entidades. Y eso es prácticamente un desconocimiento de esto. Ya vamos a ver luego qué pasa cuando la entidad fracciona o cuando la entidad evade de estas formalidades, ya, ¿para qué? Para entrar a un nivel de buscar su propio beneficio o beneficio de terceros. Hay también esa situación, lo que conocemos también como fraccionamiento. ¿De acuerdo? Ahora, entonces esta norma constitucional tiene su razón de ser. ¿Qué es lo que busca esta norma constitucional? Precisamente pues busca que las contrataciones sean realizadas con transparencia, que haya pues, se busca que propender a la participación, a la libre concurrencia, a la libre competencia, y sobre esa competencia obtener los beneficios que ofrece la misma, ¿no es cierto? Obtener unos bienes, unos servicios o unas obras en las mejores condiciones de oportunidad, de precio, calidad. Eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Ahora, en esta norma constitucional también entonces ya se busca pues que la aplicación de los principios es fundamental, y eso es lo que busca esto. Busca una norma con transparencia, un proceso con transparencia, entonces, donde exista libre concurrencia y competencia, se establezcan unas bases que propendan la participación y en beneficio de esa participación obtendremos bienes, servicios u obras en mejores condiciones de calidad, precio, oportunidad, vigencia tecnológica. Entonces esta norma constitucional es importantísima. Situación pues que lamentablemente en las entidades, en muchas entidades se va de este tema. Ahora, por ejemplo, empecemos de ahí. Empecemos por entender las normas de contrataciones del Estado desde el punto de vista constitucional. Ahora, por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Constitucional, miren, es esta sentencia recaída en el expediente 20-2003 AITC. Lo que estamos viendo ahorita, señores, vamos a hacer unos 10 o 15 minutos de qué instrumentos tenemos que utilizar para manejar temas de contrataciones del Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizamos? Señores, ¿se ve al fondo aquí? ¿Sí? ¿Ven ahí? Esta sentencia, revísenlo, googleenlo, en el Google la encuentran fácil. Esta recaída, ustedes ponen expediente 020-2003 AITC, ¿de acuerdo? Y va a revisar desde los fundamentos, este es un fundamento 12, pero del fundamento 14 al 18 aproximadamente, es la única norma del Tribunal Constitucional, no del Tribunal del Oso, sino del Tribunal Constitucional. Y ahorita vamos a desarrollar, señorita, lo que usted ha planteado, vamos a llegar al tema. Del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 76 de la Constitución. Entonces esta norma, si vamos a revisar, por ejemplo, bueno, usted me dirá, no, pues me estás dando de 2003, ya está desactualizado. No. Si revisamos cómo el OCE sustenta sus resoluciones del tribunal ahorita, 2013, sustenta sus resoluciones, sus pronunciamientos, sus opiniones con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Es por eso que si usted es un privado, quiere hacer una petición, utilice esta sentencia del Tribunal Constitucional. Si usted es una entidad, para absolver observaciones o resolver recursos de apelación según el tipo de proceso de apelación, utilice esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque aquí le va a dar los parámetros de cuál es la finalidad de las contrataciones del Estado, qué es lo que quiere decir el artículo 76 de la Constitución. Entonces, ¿qué más que interpretar el artículo 76 de la Constitución? Porque el Tribunal Constitucional lo ha establecido así. No es un librito que encontramos en la esquina o en cualquier tienda, es el Tribunal Constitucional. Entonces, para explicar la finalidad de las contrataciones del Estado,
pues más que un libro que encontremos, que más que esta sentencia del Tribunal Constitucional que nos vincula a todos. Ahora, por ejemplo, en el fundamento 12 nomás miren lo que señala, y ya ustedes en Google encuentran más. Ahora, cuando ustedes googleen, ahí les pueden encontrar, hay una sentencia aclaratoria, pero busquen ese número, a esto tiene una aclaratoria, buscan ese número y lo van a encontrar. El fundamento 14-18, más o menos, ¿ya? Pues la función constitucional de esta disposición es determinar y a su vez garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna con la mejor oferta económica y técnica y respetando los principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia, el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado. Esto todo lo van a encontrar ustedes en Google cuando le encuentren. Conclusión, entonces, sustentando... incluso, miren lo que dice el Tribunal Constitucional: evitar la corrupción y malversación de fondos, algo que hay lamentablemente en nuestro país. Hay, señores, hay, no digamos que no hay, lamentablemente hay. Bueno, para esto también esta sentencia del Tribunal Constitucional propende a un idóneo sistema de control, el rol de auditoría, el rol de contraloría. Eso es importantísimo, pero lamentablemente en algunas entidades vemos pues que en algunos auditores son serviles del titular de la entidad. Lamentablemente es una realidad. Es por eso que esta resolución del Tribunal Constitucional también dice, oiga, pero el sistema de control tiene que ir de la mano, porque si el tema de control no es idóneo, no es fuerte, lamentablemente en muchas zonas del país, antes, ¿se acuerdan del diezmo? ¿Han escuchado del diezmo? Si quieren ganar, dame el 10%, ¿no? Y ahora creo que porque dicen porque el costo de vida está subiendo, ahora están por el 15 y 20%, así del modo más escandaloso. Y es un tema, es de nuestra realidad. Por eso le digo, ustedes son jóvenes, no se contaminen, porque en las entidades, muchas veces, en algunas entidades hay una tremenda contaminación que van desde... es un tema muy aparte, pero que definitivamente como jóvenes ustedes que son, pues propender que no entrar pues a ese mundo, ¿no? Que lamentablemente hay, porque ahí por ahí pasan muchos millones de soles, ¿no? Y ahí pues como el pato Donald se le abren los ojos y buscan evadir la norma, ¿no es cierto? Importante entonces sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, señores, les pido por favor, acá se les va a dar instrumentos que ustedes necesariamente tienen que buscar y para que profundicen, desarrollar. ¿De acuerdo? Ahora usted en casa revisa del fundamento 14-18, ahí va a estar los parámetros y las finalidades de la Constitución, de la Constitución según el punto de vista del Tribunal Constitucional. Bien, señores, y cuando ustedes, les vuelvo a repetir, hagan peticiones como privado o absuelvan como entidad, susténtense en la norma constitucional y estén dentro de ese parámetro y con la interpretación que el Tribunal Constitucional les ha dado. Y ya sabemos que tenemos la ley y esta modificatoria que está vigente a partir del 20 de septiembre. Pero miren, si utilizamos, por ejemplo, esta figura, señores, solo las normas de contratación estamos lejos. Estaremos en un 15% de ver la división de las contrataciones del Estado o ver las grandes problemáticas que hay. En otras palabras, todo el complemento de estas normas están precisamente en los precedentes, en los pronunciamientos, en las opiniones y en las resoluciones del tribunal. Están ahí. Están ahí. Entonces, ¿dónde más buscar si ya el OCE ha dado una opinión oficial sobre un determinado tema? Entonces, complementemos. A veces me dicen, oye, pero ¿cómo estudio? No sé de dónde estudiar. Desde los precedentes. Ahí vas a complementar esto. No te vayas muchos a algunos libros que algunos autores, como les digo, no necesariamente dicen que su opinión está o no de acuerdo con un pronunciamiento y a veces te puede meter en problemas.
esta modificatoria que tienen es a partir, ya sabemos, del 20 de septiembre del 2012, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más utilizamos? Miren, acá entramos a la figura de los pronunciamientos. Y ahorita vamos a entrar a las opiniones. Miren, en la norma anterior, miren lo que decía, las resoluciones y pronunciamientos del OCE en las materias de su competencia tienen validez y constituyen precedente administrativo, siendo de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿por qué ya desde el 2008 no utilizamos pronunciamientos? Y miren, acuérdense esto de resoluciones. ¿A qué se refieren resoluciones? ¿A resoluciones de tribunal? ¿A resoluciones de RNP? Ya vamos a ver, acuérdense de esto, porque no era muy claro el 2008. ¿Y saben por qué? Porque la ley y el reglamento dicen que en el tribunal lo que es el obligatorio es el acuerdo de sala plena. Es decir, esta fila es una sala del tribunal y así sucesivamente. A mí no me vincula, en principio, no me vincula las resoluciones del tribunal, en principio. Después vamos a ver que había una interpretación, porque la ley y el reglamento dice que a mí lo que me vincula sobre un determinado punto es el acuerdo de todos ustedes. Bien, había esa duda, luego fue interpretado, vamos a ver. Entonces, los pronunciamientos. ¿Y cómo surgen los pronunciamientos para las personas que recién están ingresando en temas de contrataciones? Y ya lo vamos a ver en proceso de selección. Por ejemplo, usted no está de acuerdo conmigo, que soy de entidad, soy comité, con un requisito técnico que yo he establecido. Por ejemplo, yo he dicho, y como pasa, a veces se utilizan en entidades, piden doctorados o maestrías para direccionar el asunto, ¿no? Y ella me dice, no, ¿por qué me estás pidiendo doctorado para ese personal si ese doctorado no tiene ninguna relevancia en el objeto de la convocatoria? ¿No va a incidir en que esa prestación se desarrolle o no mejor? ¿O tú estás pidiendo que acredite que esté estudiando doctorado? Oye, me dice, no está mal, como mínimo dime que requiéreme que estudio concluido, pero nunca que está estudiando, ¿no? Porque uno que un primer ciclo pues no es lo mismo que al menos uno que ha concluido un doctorado. Y yo le digo no, y además ella me dice, el requisito que tú estás pidiendo solamente lo cumple la empresa de la señorita. Yo le digo no, estás mal, lo cumplen todos. Uno, primero que sí tiene incidencia en el objeto de la convocatoria, y segundo que sí lo cumplen varios. Ella me dice no, está cerrado porque solo lo cumple ella y no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. Yo le digo no, no te acojo o no te doy la razón. Ella me dice, ya, entonces yo pago mi plata al OCE, de acuerdo, una tasa, y solicito que eleves ese expediente para que sea el OCE quien se pronuncie, quien emita un criterio y diga quién tiene la razón, o tu entidad o yo, y establezca un criterio. Y el OCE va a señalar y va a emitir un criterio y va a decir pues que efectivamente ella tiene la razón, porque primero, para que en ese tema lo que dice mayormente el OCE es lo siguiente, en el tema en concreto. Dice, mira, no te acojo la observación, es decir, el cuestionamiento que estás haciendo, porque eso es facultad de la entidad. Sin embargo, le va a decir a la entidad, tú emite un informe, públicalo en el SEACE, en el sistema electrónico, que exista pluralidad de proveedores y que tenga ese doctorado incidencia directa o esa maestría en que esa prestación se va a desarrollar mejor. Esa es un pronunciamiento. Eso es un pronunciamiento. Eso es un pronunciamiento. Ahora, por ejemplo, vamos a ver luego el sistema de contratación. Vamos a ver eso luego. Pero, por ejemplo, un pronunciamiento, así emiten un pronunciamiento. Vamos a desarrollarlo, vamos a citarlo. Aquí, en este caso, decían, oye, quedaba duda de quién era competencia determinar un determinado sistema de contratación. No voy a entrar en ese tema para no confundirlo, lo vamos a ver luego.
No, es del área usuaria. No, es de logística. No, ya. Para que no se peleen de los dos. Y así el OCE establece criterios. ¿De acuerdo? Así el OCE establece un criterio de pronunciamiento. Por ejemplo, el OCE también... luego vamos a dictar esos números. Por ejemplo, establece este pronunciamiento. Acá les voy a dar páginas donde se desarrollen. Y dice, pues, ¿dónde se establece el sistema de contratación? El OCE ya señala que eso debe tenerse en cuenta, eso de suma alzada y precio unitario, desde, y ahora vamos a explicar, desde el momento de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que este pronunciamiento al menos señala que desde la determinación de los requisitos técnicos mínimos que hace la entidad, ya debería tenerse en cuenta el sistema de contratación. Esto dice este pronunciamiento. Sin embargo, yo veo que las entidades en los requerimientos no lo ponen. Más aún, he visto la plantilla que utiliza el OCE y no identifico, lo estaba revisando, que diga sistema de contratación. Sin embargo, este pronunciamiento ya señala que el sistema de contratación debe tenerse en cuenta desde la determinación de los requerimientos técnicos mínimos. Es decir, que el requerimiento ya debe ir si va a ser a suma alzada o precios unitarios. Esa es la forma que se van a establecer los criterios. Eso lo vamos a ver, lo quería ver nomás para ahora. Ahí le voy a dar página, como cada pronunciamiento va a tener 15 hojas, 20 hojas, le voy a dar el número y la página en los temas que correspondan y según el tiempo que tengamos. A ver, señores, nosotros sabemos que este es la página del OCE, ¿no? Esta es la página del OCE. Todos conocemos la página del OCE, www.ooce.gov.p. Ingresamos a esta página y vamos a entrar, les voy a indicar cómo busco pronunciamientos, cómo busco opiniones, resoluciones de tribunal. Ingresamos aquí al lado izquierdo y ahí dice legislación y documentos. Hacemos clic y nos sale una ventana en las cuales ahí pues ingresamos a lo que señala los pronunciamientos. Ahí también habrán opiniones, habrán directivas vigentes, comunicados, ya vamos a ver, comunicados, todo está ahí. Hacen clic aquí, les saldrá una página en las cuales ya están los pronunciamientos del 2003, de este año, en lo cual creo que ya están por el número 350. 350 pronunciamientos, ahorita, el 2007, y ahí también hay una ventana que dice un historial. Y si usted quiere un historial, ahí puede encontrar desde el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. El 2013, por ejemplo, hay 350 pronunciamientos ahorita, recuerdo que son 50, o ya llegamos creo que a los 400 y tanto. Pero el 2011, más de 700 pronunciamientos. El 2010, 600 y tanto. Saquémosle pluma solamente por 5 años. A razón de, no sé, pasaremos pues de 4.000, 3.000 pronunciamientos. Multiplícalo por cada pronunciamiento, dos criterios. Es decir, ya habrá por lo menos 10.000 criterios que ya deberíamos conocer. Ahora, si quiero revisar, por ejemplo, entonces, opiniones, hago clic aquí. O directivas. Mediante la directiva, pues, el OCE establece los grandes parámetros sobre contrataciones del Estado, ¿de acuerdo? Y mediante los comunicados, todo esto son de carácter obligatorio. Por ejemplo, tenemos directivas, la 016 en temas de consorcio, directivas de convenio marco, directivas de subasta inversa, directivas de los comunicados que deben ir en el SEACE, la información que debe ir en el SEACE, directivas, una serie de directivas, comunicados, por ejemplo, se establece cuál es el contenido del resumen ejecutivo, comunicado, cuál es los requisitos de una determinada garantía, que si bien están en la ley, pero ya se va ordenando mediante estas figuras.
y obligatoriamente, señores, tenemos que conocer sí o sí. Es más, todos los días, en las mañanas, debemos de buscar cuáles son los avances que hay en la página del OCE, porque yo les aseguro, de un día a otro ya nos estamos desactualizando. Ya nos estamos desactualizando. Ahora, por ejemplo, queremos buscar ahora resoluciones del tribunal. Si busco resoluciones del tribunal, voy aquí al lado derecho y acá señala, acá está el tema del tribunal y acá habrán acuerdos del tribunal, resoluciones del tribunal. Hace clic aquí, igual, ya tenemos del 2013 o tenemos del 2012. En el 2013 creo que ya estamos en las 700 resoluciones del tribunal, pero donde la mayoría son de sanciones. Ah, miren, sáquenle pluma, ¿cuántas resoluciones del tribunal? Y día a día tenemos que revisar. Es por eso que incluso cuando se habla sobre modificaciones de la normativa, queda totalmente corto cuando dicen desde el punto de vista exegético, pues, es decir, de la norma. Porque los grandes cambios son a nivel de precedente. Bien, ¿hasta ahí se entiende, señores? Bien, ¿sí? Ahora, entonces...